Bueno, gloria al Señor. Vamos a la palabra, amados hermanos, en esta mañana. Quiero que volvamos a leer nuestro texto bíblico de Mateo 6, 9. Vamos a leer allá la palabra del Señor, Mateo 6, 9. Estamos leyendo acerca de la oración modelo, el Padre Nuestro, bien conocido por todos nosotros. Dice la Escritura así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vamos a repetir el versículo número 10. Repítalo conmigo, diga conmigo: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vamos a hablar de otro punto de la oración modelo, la oración, y es esta parte que confiere el venga tu reino, venga tu reino. ¿Qué significará eso? Porque muchas personas la oramos, pero no sabemos qué significa. Jesús la puso ahí por algo. ¿Cuántos saben que Jesús no dijo las cosas por decirlas, sino tienen un propósito, ¿no? Todo lo que Cristo hace, todo lo que Dios hace, tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Entonces, quiero hablar un poco acerca de eso, pero quiero que cierre sus ojos conmigo y oremos a Dios Todopoderoso que nos dé revelación. Amado Señor, te queremos dar gracias en esta mañana, Señor. Gracias por darnos este gozo, este privilegio de poder estar acá en esta mañana con vida, ver la luz del sol, venir por nuestros propios medios, tal vez un poco atribulados, un poco adoloridos por las dolencias que vienen por consecuencia del mundo, Señor. Padre, pero sabemos que si tú nos has traído aquí es por algo, Señor. Hay un propósito, Señor, hay una misión, Señor, hay un plan, Señor, que nadie puede detener, Señor, y por eso en esta mañana pedimos que nos des, Padre, esta sabiduría para oír y para poner en práctica, sabiduría para escuchar atentamente tu palabra, Señor, y danos la estrategia para ponerla en práctica de manera que podamos ver los frutos que vienen como resultado de poner en obediencia a tu palabra. Yo bendigo cada persona en esta mañana y, Padre, declaramos que hay sanidad, declaramos que hay provisión, declaramos que, Señor, tú eres Dios. En el nombre precioso de Cristo. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a ver, venga tu reino. Venga, ¿qué? Tu reino. Esa es la oración modelo. Bueno, y quiero anticipar, quiero para añadir un poco, poner un fundamento porque Jesús nos dice esto importante. Yo creo que todos no es un secreto para todos nosotros que los últimos tiempos que estamos viviendo, ¿cierto? Hay un rápido declive, ¿cierto? Hay una fuerte influencia, digamos, de la influencia bíblica que hemos tenido por muchos años. Cuando yo llegué a esta iglesia, me acuerdo tanto que pues no había tanta tecnología, no había celulares, no había piano, no había nada de eso, pero se tocaba con una pandereta y se tocaban himnos de la vieja guardia, ¿cierto? Y la gente se gozaba de una manera extraordinaria la palabra, ¿sí? Habían himnos. Yo me acuerdo de aquel tiempo, yo era muy nuevo y entonces había una panderetica ahí, una panderetica, y eso era, todo el mundo cantaba con una fuerza impresionante. Hoy tenemos más tecnología, pero lamentablemente se ha dado cuenta uno que la parte espiritual ha ido en declive. En lugar de ir para arriba, va para abajo, ¿entiende? Pareciera como que la tecnología, en lugar de facilitarnos la vida, nos la ha complicado. O hemos puesto a la tecnología como Dios, más bien. Entonces, esto va a pasar, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Hace 150 años, digamos que en Estados Unidos empezó a haber un rápido crecimiento espiritual, una fuerte influencia bíblica, pero hace unos años, digamos, de para acá, lamentablemente esa influencia bíblica ha ido de para atrás, ¿cierto? Entonces, digamos que muchos decían que lamentablemente hoy el mundo está viviendo una época post-cristiana. Post-cristiana significa después del cristianismo, aunque en realidad podemos decir que algunos países como Estados Unidos y Europa en este tiempo no están en una etapa post-cristiana, sino en realidad están en una época subcristiana. Significa que ellos no están bajo el señorío de Dios. Es decir, uno puede mirar que la gente va a la iglesia,
La gente asiste a la iglesia regularmente, usted dicen la gente que creen en Dios, pero mucha gente en realidad cuando salen de la iglesia y van a sus lugares de trabajo, a sus casas, en realidad adoptan un ateísmo práctico, adoptan una forma de vivir que no tiene coherencia con lo que expresamos dentro de la iglesia. A esto se le llama, mis amados hermanos, una involución espiritual. A esto se le llama un ateísmo práctico o una moralidad situacional. O sea, somos morales en lugares donde nos convenga. ¿Entienden? Entonces, cualquiera que sean los vestigios de esto que recibimos hace unos años, donde había fuego por leer la Biblia, había fuego por orar, ¿cierto? Cuando había convocatorias de oración, ayunos o vigilias, era masivo. La gente iba con mucha interés, ¿cierto? Y lamentablemente hoy el cristianismo, digámoslo de esta manera, se ha vuelto débil, ¿cierto? Los cristianos se han vuelto débiles, se han convertido en comprometedores, ¿cierto? Que, digamos, aun cuando sabemos la palabra porque sabemos mucha Biblia, ¿sí o no? ¿Que usted sabe mucha Biblia? Yo también. Pero ¿cuánto de esa Biblia está en la practicidad? Ese es el problema que tenemos hoy. Entonces, por eso, amados hermanos, sumado a esto, tenemos que ver otro problema que se está dando en este tiempo. Y el problema que está ahora creciendo, ¿cierto? Es que hay una agenda específicamente anticristiana de parte de los gobiernos del mundo, y exactamente de la ONU, de la FAO, de todos estos gobiernos. Hay una agenda anticristiana, ¿cierto? Y entonces ellos están legislando, ¿cierto?, a través de las cortes, una agenda especialmente anticristiana, ¿sí? Pues cualquier cosa, digamos, que signifique cristianismo para ellos, digamos, es prácticamente eliminada, ¿sí? Eliminada a través de una doctrina llamada igualdad de derechos. Eso lo he escuchado por televisión, la igualdad de derechos y libertad moral, o sea que cada quien puede hacer lo que quiera con su vida, si quiere desnudarse en la calle puede hacerlo y nadie le puede decir nada. Se ha sabido de parejitas que en la Parque de la 93 han tenido relaciones sexuales a plena luz del día frente a todos los ojos y nadie les puede decir nada. Dos hombres besándose en un ascensor en un centro comercial. Un día un celador les dijo que no hicieran eso, que respetaran, y al celador lo echaron y lo sancionaron. Cosas de esas, mi amado hermano, es lo que se está presentando ahí, de tal manera que los estándares divinos de moralidad bíblica que una vez acogimos, hoy están siendo atacados. Por una parte, la iglesia fría está enfriándose espiritualmente, y por otro lado, las legislaciones haciendo todo lo posible por meter la doctrina o la ideología de género. Fíjense que esto está pasando hoy, y estoy hablando de hoy, siglo XXI, mi amado hermano. Hoy estamos viendo dentro de la iglesia, cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de la iglesia universal, que hay más interés por el materialismo, y hay una desintegración en la familia cristiana. Eso es una epidemia. Hoy estamos viendo que en los medios de comunicación es absolutamente normal de aborto, ¿sí? Es absolutamente normal ver programas que hablan acerca de perversidades sexuales como si fueran lo más normal del mundo. Vemos programas o novelas que tienen, o narconovelas, ¿sí sabe a lo que me refiero? Que hacen apología de aquellas personas que le han hecho daño a la sociedad y los ven como héroes. De hecho, a mí me asombra cómo ver personas con camisetas del Che Guevara, ver camisetas con la imagen de Fidel Castro, ver camisetas con la imagen de Hugo Chávez, ver camisetas con la imagen de gente que le ha hecho daño al país como Pablo Escobar, hasta stickers en los carros, en las bicicletas, como si eso fuera un héroe. Amado hermano, yo quiero decirles, a esas personas le han hecho daño al mundo, y entonces por eso
Hoy vamos a ver que el crimen está desenfrenado. Los líderes no saben qué hacer porque no crea lugar para estándares, para poder controles, para atender estos problemas. De hecho, la Biblia se separó de las escuelas. ¿Sí o no? Una vez a la hija de Billy Graham, estaba en un programa de televisión y le preguntaron por qué Dios se había alejado del mundo, porque si Dios amaba tanto al mundo, ¿por qué ocurría tantos desastres como los que ocurren hoy en día? Y esta mujer, la hija de Billy Graham, contestó muy sabiamente, le dijo: mire, el Dios Todopoderoso nunca se ha alejado de la gente se ha alejado de Dios. Cada uno ha corrido a buscar sus propios intereses, cada quien se aleja, hace lo que quien le parece. Hoy vamos a ver que la Biblia estaba en las escuelas, la clase de religión era una de las mejores clases que habían en las escuelas, pero hoy las clases de religión y la Biblia se ha prohibido en las escuelas, pero sí se admiten en las cárceles para reformar a aquellos que ya han cometido delitos. Vea qué tremendo. Los grupos cristianos son bienvenidos a las cárceles, ¿sabías tú? Pero no son bienvenidos a las universidades, no son bienvenidos a las escuelas donde se está formando a las personas. Entonces, ¿qué es mejor, prevenir o curar? ¿Qué es mejor? Enseñar, ¿cierto? Entonces aquí vemos que esto es la moralidad que estamos viviendo hoy en día. Por un lado, vemos el enfriamiento espiritual, como dice a Jesús en Mateo capítulo 24, que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría. Por eso, mi amado hermano, nosotros recordamos todavía con cierto corazón los avivamientos que ocurrieron hace algunos años. Todavía se habla en las escuelas bíblicas acerca del avivamiento de Almolonga en Guatemala, donde un misionero llegó. Almolonga era un pueblo lleno de pecados, lleno de prostíbulos, lleno de bares, lleno de cosas terribles, y llegaron un grupo de misioneros, hablaron de Cristo y empezaron a cerrarse en todas las tabernas, los prostíbulos, hasta la cárcel se cerró. Y después de un tiempo resulta que Dios empezó a bendecir ese pueblo Almolonga a tal punto que donde terminaba el surco de Almolonga y empezaba el otro pueblo, hasta acá usted encontraba frutas de extraordinario tamaño, cosechas todo el año. Entonces la gente le preguntaba cómo sucedió eso. Sucedió porque la gente volteó su corazón hacia Dios. Por eso, amados hermanos, hoy está reinando el materialismo, hoy está reinando la perversidad sexual. Entonces, por eso quiero decirles, amados hermanos, que a pesar de todo esto que está ocurriendo, hay una preocupación que nos debe concernir a todos. La preocupación es que, sabiendo todo esto, a veces yo caigo en esa trampa también de empezar a discutir acerca de los gobernantes que tenemos actualmente. Y percibí algo, mi amado hermano, y es que ese es el plan del diablo, que nos quiere distraer del plan evangelístico. ¿Por qué? Porque usted ve que ahora la mayoría de que son cristianos están preocupados por esto que está pasando, porque se aprueba el aborto, porque se aprueba la adopción de niños por medio de homosexuales, porque se están aprobando una serie de cosas que a los niños les enseñan a ser niñas y viceversa. Y entonces estamos peleando una batalla que es moral, ¿cierto? Y que no, pues en sí es muy noble pelear por esas cosas morales, pero que nos hicieron perder el propósito como iglesia. ¿Y cuál es el propósito como iglesia? Es hacer que Dios sea rey. Gracias por el entusiasmo. Es hacer que Dios. Entonces, por eso empezamos como a contender. Entonces, las redes sociales se ha convertido en un lugar donde se convirtió en un lugar de completa discusión, ¿sí? Y déjeme decirle que no importa si tenemos un presidente o unos gobernantes que sean morales, ¿cierto? Y que la moralidad esté bien acá supongamos que la moralidad está bien en Colombia. Y puede suceder eso, gloria a Dios, si sucediera sería extraordinario. Pero ojo, porque nosotros como iglesia estamos enfocados en eso y no estamos haciendo lo que Dios nos llamó, que es a llevar el evangelio. Nos estamos dejando de hacer lo importante, estamos dejando de orar, estamos dejando de reunirnos, de estudiar las escrituras. Estamos más preocupados por lo que fulanito o sutanito subieron en las redes sociales. Por eso la misión que Dios nos puso, la única misión que Dios nos puso en esta tierra, no es pelear contra el comunista
o contra el capitalista. Dios nos puso, fue a llevar su mensaje de la eternidad, ¿cierto? ¿Cuál es la mejor guerra que usted y yo podemos hacer? Porque esto ya está profetizado en Mateo 24. El Señor dijo que en los últimos tiempos, habrían hambruna, que en los últimos tiempos habrían rumores de guerra, que en los últimos tiempos habrían pestes. Dígame si no es así. ¿Está ocurriendo o no está ocurriendo? Y se levantaría un espíritu del anticristo. Eso se está dando. Entonces ya está profetizado. Entonces nosotros no podemos dejarnos distraer. No nos podemos dejar distraer, mis amados hermanos, porque cuando nos distraemos dejamos de evangelizar. La gente se está muriendo sin Cristo. Aún gente que se considera buena se está muriendo sin Cristo, sin el Salvador. Por obvias razones vamos a determinar que no van a ir al cielo. Por eso, amados hermanos, no es el comunismo, no es una democracia, no es si está un tirano o un dictador, ¿cierto? O alguien benévolo. No es si vamos a atacar la homosexualidad o no, si está bien o no. No es si estamos bien apoyando o no el aborto, ¿cierto? No es si las mujeres pueden elegir hacer lo que quieran con su cuerpo o asesinar en masa bebés. Si nos duele mucho eso, es que nosotros como iglesia tenemos otro llamado. Es a llevar el evangelio. Amén. Es hablarle a la gente acerca de que hay un cielo y un infierno. Es hablarle a nuestros hijos que se preparen, porque en cualquier momento Cristo viene. ¿Sí lo cree o no lo cree? Por eso Jesús le dijo a Pilato, él le dijo: mi reino no es de este mundo. A Pilato le dijo eso. Ahora el Señor también le dijo allá en Juan 18:36: si mi reino fuera de este mundo, pues mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado por los judíos. El mismo Señor Jesús le expresó a este hombre Pilato, ¿cierto? Y quiero decirte que ningún reino, por más fuerte que sea aquí en este mundo, ningún reino terrenal, ninguno puede hacer alianza con el reino de Dios, porque en ningún reino de esta tierra es perfecto, ninguno. Piense cualquiera. Alguien decía que el mejor vivero del mundo es en Noruega o Suecia. Pero yo le voy a decir una cosa: así sea el país más perfecto, para los hombres no es perfecto. El único reino perfecto es el reino de Dios. El único rey perfecto es Él. Así que, mi amado hermano, ningún hombre ningún pecador puede ser parte del reino de Dios. Así se crea bueno. Solamente está determinado para aquellos que reconocen a Cristo como su Señor y Salvador. Por eso, mi amado hermano, nunca podemos sacar adelante el reino de Dios tratando de mejorar el estado moral de nuestra sociedad. Pueden ser causas buenas, pueden ser causas nobles, pueden ser dignas de apoyo, pero que no van a tener impacto en realidad para que las personas entren al reino de los cielos. Porque acuérdense que la otra forma de que el diablo trabaja no es con los problemas, sino es haciendo que la gente se sienta cómoda. La forma que más efectiva para que la gente se vaya al infierno es que tenga todo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mírenlo, ¿verdad? Yo he orado por muchas personas que me dicen: pastor, yo le quisiera pedirle oración por un trabajo. El pastor le pide oración, o pastora le pide oración por esto o por otro, y oramos, y Dios le concede. ¿Y sabe qué ocurre? 50% de las personas que piden oración no vuelven a la iglesia. Esa es la otra forma de que el diablo está trabajando y no lo hemos notado. La prueba no es dolor muchas veces. A veces nosotros decimos: yo quiero dar un testimonio, es que estoy en desierto, es que estoy pasando una prueba. Y nosotros, cuando hablamos de prueba, pensamos en dolor, pensamos en escasez, pensamos en enfermedad. Pero la mayor prueba que usted y yo vamos a pasar siempre es cuando estamos bien. Ahí es donde está siendo probado tu corazón, porque cuando tú tienes todo, ahí se sabe si realmente Dios era el centro de tu vida o eran los que estabas pidiendo. Y muchos, puedo decir, han caído en esta prueba. Muchos han caído en esta prueba. Escuche, porque hoy está siendo probado usted, mi amado hermano. Por eso, amados hermanos, usted tiene que aprender a decir, como decía el Señor Jesús: venga tu reino.
Diga, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra. Por eso, mi amado hermano, ningún reino ha prevalecido, ninguno. Usted ve históricamente que han existido imperios. Leyendo, por ejemplo, un poco de historia, en el imperio, en la tierra el Medio Oriente, por lo menos uno lee en la Biblia que hubo imperios, por ejemplo, como el imperio asirio. ¿Sí? O hasta hoy tenemos vestigios de eso, por ejemplo, todo lo que es la arqueología. Luego vino, después del imperio asirio, vino el imperio babilonio, lo que hoy conocemos como Irak e Irán. Luego, después del imperio babilonio, fue vencido por el imperio persa. Luego vencieron y estuvieron reinando por mucho tiempo, y luego los persas fueron vencidos por los griegos con Alejandro Magno, allá en el 200 antes de Cristo. Y después de Alejandro Magno, que es un hombre que conquistó todo el mundo en menos de nadie, se murió a los 33 años, vinieron los romanos y vencieron a los griegos. Llegó el imperio romano, se diluyó y empezaron a surgir diferentes reinos ahí, ¿cierto? El feudalismo en Europa, empezó a surgir lo de la Edad Media, el medioevo, la Santa Inquisición y hasta que llegamos a nuestros días. Vea, todos los reinos que aparentemente han sido fuertes han desaparecido. Hay gente que dice, no, es que yo quiero viajar a Estados Unidos. Bueno, está bien, ojalá, si es de Dios, se te da, hágalo. Pero si no es de Dios, no lo haga. Estados Unidos ahorita es un imperio en declive, en decadencia. ¿Y por qué está en decadencia? Porque un día Estados Unidos le abrió la puerta al evangelio, pero ahora se la cerró. Se la cerró. Entonces ya Estados Unidos no tiene la gloria de antes. Cuando yo era niño, todos los carros que veían en la calle eran americanos. Fargo, Dodge, ¿cuál era? Cadillac. Uno veía venía de Estados Unidos, Phillips, Westinghouse. Todo era marca. Ahora no se ve ni una marca americana. No se ve. Hay decadencia. Hay decadencia. ¿Y por qué viene esa decadencia? Porque ellos se olvidaron de Dios, quien les dio la gloria. Yo le digo una cosa: Dios quiere hacer de usted una bendición. Y por eso podemos decir, amados hermanos, que hay una promesa. El único que tiene derecho a gobernar y a reinar no es nadie más que el Rey mismo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Jesucristo. El Salmo 2, vaya conmigo al Salmo 2, versículos 6 al 8, Salmo 2, versículos 6 al 8. ¿Qué dice tan tremendo el salmista? Este salmo me gusta, me encanta, me alegra, me goza, me llena dice: yo he instado a mi rey en Sión, dice, mi monte santo, yo declararé el decreto. El Señor me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. ¿Sabe de quién está hablando aquí el profeta? Está hablando de Jesús. Él es el verdadero rey y él va a reinar sobre todas las naciones de la tierra. El profeta Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, dijo: el dominio estará sobre tu hombro. El dominio estará sobre tu hombro. O sea, los profetas apuntan que va a llegar un día en que Jesús será el Rey de Reyes y Señor de Señores, literalmente hablando en la tierra. Él va a ser el Rey literal en la tierra. Sí, porque hoy es Rey de los que reciben a Cristo en su corazón, pero Él reina ¿en dónde? En el corazón. Pero va a llegar un día en que Cristo va a ser Rey literal sobre esta tierra. O sea, la iglesia va a estar en el cielo, amén, pero también va a reinar en la tierra. ¿Sí o no? Usted va a correinar con Cristo. Si usted recibe a Cristo, el Señor le ha dado a usted, le va a dar ciudades para gobernar. Le va a dar ciudades para gobernar, porque en el tiempo del milenio, que va a durar 1000 años, entonces van a haber naciones en esta tierra. Van a existir naciones como las conoce usted hoy.
Las naciones que van a estar en el milenio son aquellas naciones que apoyaron a Israel, que no fueron enemigas de Israel. Las que fueron enemigas de Israel van a ser juzgadas y eliminadas en la batalla del Armagedón al final de la gran tribulación. Pero las naciones que apoyaron a Cristo, al pueblo de Israel, van a ser gobernadas por ustedes. Pero depende de su fidelidad acá. Depende de nuestra fidelidad. Entonces, eso es algo extraordinario que yo veo aquí en las Escrituras. Por eso, Daniel, cuando hablamos de Daniel, Daniel soñaba mucho. ¿Cuántos saben que Daniel era un soñador? Y él tenía sueños, y él soñó una vez que había una estatua, ¿cierto? Bueno, no fue él realmente, fue el rey Nabucodonosor que soñó esa estatua. Y estaba tan inquieto el rey Nabucodonosor que le pidió a toda la corte de sabios que le interpretaran el sueño. Pero él fue muy inteligente. Nabucodonosor le dijo: estos sabios que tengo acá son como medio mentirositos. Voy a hacerles una prueba. Y entonces le dijo: bueno, tengo un sueño, no he podido dormir. Y entonces los sabios le dijeron: Señor, cuéntanos el sueño para que te digamos cuál es su interpretación. Pues no, pues dígame qué fue lo que soñé y me da la interpretación. Y si no lo haces, vea. Así fue. Entonces todos empezaron a inquietar y no, pero díganos, no, pero ¿cómo cree usted? Es que no sé qué. Entonces ya estaba la condena de muerte contra todos los sabios de Babilonia. Hasta que alguien le llevó la chiva a Daniel, y Daniel dijo: tranquilo, señor rey, yo le voy a dar, pero regáleme esta noche. Y esa noche el Señor le dio la revelación acerca de lo que había soñado el rey. El rey había soñado con una estatua gigante. ¿Recuerda usted? Estaba hecha de diferentes materiales. Si usted lee allá Daniel capítulo 2 versículo 34 al 35, dice que él soñó con que había una estatua cuya cabeza era la cabeza hecha de oro, donde el pecho era hecho de plata, donde la parte que seguía era de bronce, donde las piernas eran hierro y los pies eran una mezcla de hierro y barro. Pero luego en el final del sueño dice que una roca que se desprendió de un peñasco, y dice que la roca vino con fuerza y dio contra aquella estatua, volviéndola una... Y entonces le dijo: rey Nabucodonosor, en la interpretación del sueño es la siguiente. Y entonces empezó a decir: el reino, el oro es tu reino, Babilonia. Lo que sigue va a ser un reino que te va a reemplazar. La plata representa el reino persa. Pero luego viene otra parte que es el bronce. Ese va a ser el reino griego. Y así ocurrió, históricamente ocurrió en ese mismo tiempo, en ese mismo orden. Y luego el hierro representa Roma y el barro representa otras naciones. O sea, quiere decir que hacia abajo empezaba a debilitarse. Pero la roca que viene es el rey que va a reinar por todas las naciones. ¿Cuántos saben que la Biblia menciona que Jesucristo es nuestra roca? Y el salmista en el Salmo 63 decía: llévame a la roca que es más alta que yo. Decía Jesús, ¿cierto? Luego el Señor le dijo a Pedro: ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres alguno de los profetas. Bueno, a mí no me importa lo que diga la gente, yo quiero que ustedes me digan quién soy yo. Y entonces Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Y luego Jesús le dijo: bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, te lo reveló el Espíritu Santo. Por tanto, dice así Lucas 16, por tanto, yo digo por tanto digo que sobre esa roca, sobre esa declaración, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Gracias. Eso es algo extraordinario, ¿cierto? A mí me gusta porque aquí estamos viendo la cumplimiento de toda la palabra. O sea, nosotros estamos muy preocupados por la izquierda y por la derecha, y no estamos dando cuenta que hay un reino más poderoso que nosotros representamos, que es al final de todos los reinos. Entonces, por eso, mi amado hermano, Cristo es inseparable de su reino. El santo propósito de Dios es exaltar a Cristo en la consumación de la historia. Cuando el Hijo gobierne,
y reine en su reino. O sea, va a haber un reino, eso va a ser literal. ¿Ok? Y usted no va a ser persona ya que va a recibir un mercadito por allá, ¿cierto? Un clap, ¿se llaman esos claps? Allá en Venezuela unos claps, ¿cierto? Es una cajita de mercado que trae solamente una librita de arroz, unas frijoles que le llaman caraotas, y eso es todo, y la gente es feliz con eso, ¿no? Usted va a ser una bendición, va a tener sobreabundancia, de hecho la tiene. Por eso, ¿cuál es nuestra nueva prioridad, amados hermanos? Y nuestro mayor deseo, quiero decirles en esta hora, es que debiera ser que el Señor venga a reinar. Esa es nuestra oración. Yo me ponía a pensar ahorita cuántas personas en las pasadas elecciones estaban peleando porque su candidato llegara a la presidencia, ¿sí o no? Los del uno y los del otro, y se encontraban en la calle y se insultaban y se decían cantidad de cosas, y llevaban y repartían volantes, y hasta otros te compraban votos, ¿cierto? Eso eran pero fanáticos. Y yo digo, la iglesia, ¿qué está haciendo para decirle a la gente que va a venir un rey que va a reinar? ¿Ah? ¿Qué estamos haciendo? Por eso es un honor, mis amados hermanos, es un privilegio cuando hablamos de nuestro rey. Él es nuestro rey, mi amado hermano, Él es nuestro rey, y yo quiero decirle que Él tiene autoridad, que Él va a venir a reclamar lo que le pertenece. Quiero decirle que el diablo no es nadie. Se lo repito, el diablo no es nadie. El diablo no es Dios. ¿Qué es el diablo? Es un ángel caído. Lo echaron del cielo. Es una creación de Dios. No es un creador. Es un mentiroso. De hecho, el Señor dice en Hebreos capítulo 2 que los ángeles están bajo nuestra autoridad. Que los ángeles fueron ministros puestos a nuestro servicio. El diablo es un ángel, un angelucho ahí, es un angelucho. El único Dios es Dios. Él es el rey de los cielos, el dueño de toda la tierra. Por eso usted tiene que saber que no le debe dar tanta importancia al diablo, sino que usted debe decirle al diablo que usted es hijo de Dios, y el hijo de Dios es mucho más que un diablo. ¿Usted es una hija de Dios? Por eso, amados hermanos, no sé, cuando hablamos de batallas espirituales, tiene usted que reivindicar que usted es un hijo de Dios, sí, porque la sangre de Cristo no solamente lo redimió, sino que lo compró y lo bendice, hermano. Usted es más que bendecido. Entonces, por eso, cuando Jesús estaba diciendo esto, Señor, venga tu reino, cuando estaba orando, venga tu reino, Él estaba orando para que el programa del Padre se cumpla ahora mismo en la tierra. O sea, cuando usted está diciendo venga tu reino, cuando usted lo hace sinceramente, cuando usted confiesa sinceramente a Cristo como su Señor y como su Salvador personal, nosotros lo que estamos haciendo es confirmando que la dirección de Cristo está en nuestra vida. Cuando decimos Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, ¿sí? Usted lo está exaltando, pero eso tiene que verse en la practicidad también, porque ¿cuántos de nosotros decimos Señor, pero no nos dejamos señorear? ¿Sí o no? Solo lo queremos a Él como un bendecido. Solo lo buscamos a Él, Señor, ayúdame en esto, ayúdame en aquello. Señor, estamos atribulados en esto. Dios mío, pastora, ayúdeme a orar. Pastora, le pido oración por tal cosa. Ayúdenos, por favor, en oración. Miren esto que está ocurriendo. Sí, está bien, vamos a orar por eso. Pero otro aspecto que usted tiene que tener en cuenta es que usted no solo recibió a Dios como un bendecidor o como un ayudador. Usted recibió al Señor como su Señor. Y la palabra Señor significa amo. Amo, Él significa que es tu amo. Y cuando tú viniste al reino de los cielos, cuando tú viniste al evangelio, tú no viniste aquí para que Dios te supla tus necesidades. Tú viniste acá, es para que tú obres para las necesidades o intereses de Dios. Por eso el Señor nos salvó, mis amados hermanos. Entonces, venga tu reino. Cuando yo oro, venga tu reino, simplemente le estoy diciendo al Espíritu Santo de Dios: Espíritu de Cristo que moras en mí, toma control y haz lo que desees para tu gloria. Un verdadero hijo de Dios, amados hermanos, no se preocupará por sus propios planes. ¿Qué fue lo que dije? Un verdadero hijo de Dios no se preocupará por sus propios planes y deseos, sino del programa terminado de Dios
revelado en la persona de Jesucristo. Usted está acá es para hacer eso. Y fíjese algo interesante. Hay que tratar con el orgullo. ¿Cuántos de nosotros tenemos orgullo? Levante la mano los que son orgullosos. Levante la mano los que son humildes. Si usted levanta la mano, quiere decir que ya no es humilde, ¿ok? Porque la humildad no se debe expresar, se debe mostrar. Entonces, fíjese algo tremendo. Que el problema de cuando le decimos al Señor, venga tu reino, estamos tratando en realidad con nuestro orgullo. Porque a pesar de nuestro deseo de preocuparnos por el reino de Dios, ¿cuántos saben que eso es una preocupación que la sabemos, pero no realmente no la estamos atendiendo de la manera práctica? Entonces nuestras oraciones generalmente se centran en nosotros mismos. Entonces regularmente pues nosotros nos enfocamos en nuestras necesidades, le decimos Señor bendice nuestros planes, Padre te pedimos que bendigas nuestras aspiraciones, y eso es como cuando los bebés, ¿cierto? Los bebés están pidiendo y pidiendo y pidiendo, pero ellos nunca dan nada, no tienen la capacidad todavía, ¿cierto? Porque no conocen otro mundo que el de sus propios sentimientos, porque un bebé no conoce otra cosa sino sus deseos, suplir su propia necesidad. Y mucha gente lleva tiempo en la iglesia siendo bebé. Todavía después de muchos años, todavía están demandándole a Dios, todavía le están demandando a la iglesia, todavía le están demandando a otras personas que los tienen que cuidar, que los tienen que llamar, que los tienen que consentir, que no me visita, que no me llama en mis cumpleaños, y esto son bebés. Cuando en realidad, mi amado hermano, nuestra vida es una lucha interminable contra nuestros viejos hábitos. En realidad, quiero decirle, tal vez nuestro mayor enemigo no sea el diablo, sino nuestro mayor enemigo seamos nosotros mismos. Ahora, cuando usted ora diciendo, venga tu reino, usted está diciendo, Señor, yo quiero acabar con ese orgullo tan terrible que tengo. Tengo una soberbia, una petulancia, una arrogancia, todo lo que termina en ansia, ¿cierto? Todo eso se me sube, ¿cierto? Se me sube. Es constante, está en más. Cuando usted reconoce que usted quiere que Él sea rey, que venga a tu reino, usted le está diciendo, Señor, yo quiero que tú seas mi rey. Quiero obedecerte. Quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Sí. E incluso puedo decirte a mi amado hermano que los problemas, que las dificultades que otras personas se enfrentan pueden empañar nuestra suprema preocupación por el reino de Dios. A veces nos enfocamos tanto en los problemas que nos olvidamos de decirle, Señor, no solamente oro por la sanidad de esta persona, sino que yo quiero pedirte que le abras los ojos a esta persona para que te reciba como rey, que seas realmente el rey de esa persona. Y quiero decirle algo a más, es nuestra responsabilidad orar por nuestras familias. ¿Aló? Pero también oren por sus pastores, oren por los misioneros, oremos por nuestra nación, oremos por otros líderes y por muchas personas y cosas. Pero en cada caso, nuestras oraciones deberían ser para que Dios lleve a cabo su voluntad dentro de esas personas a las cuales estamos orando y a través de ellas, y que piensen, hablen y actúen según su voluntad, no la voluntad de cada uno. ¿Ok? Jesús lo dijo en Mateo capítulo 11. Tomad mi cruz y seguidme. Tomad mi cruz y seguidme. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Por qué? Porque mi carga es ligera y mi yugo fácil de llevar. Entonces, algo que usted y yo tenemos que comprender, amados hermanos, es que usted no está acá para que Dios lo bendiga. Usted ya es un bendecido. Ya usted es un bendecido. ¿Cuántos reciben a Cristo en el corazón acá? Levanten la mano. Quiere decir que usted, cuando usted entregó su corazón a Cristo, ya usted es un bendecido. O sea, la razón por la cual usted viene a la iglesia no es para que Dios lo bendiga. La razón por la que usted viene a la iglesia es porque Dios lo está entrenando para que usted haga los planes de Él. Y para hacer los planes de Él, tenga la absoluta seguridad que el Señor le provee todos los medios y recursos para que lo pueda cumplir. ¿Ven? ¿Se acuerda de eso? Digamos, si usted tiene un plan de llevar el evangelio o tiene el plan de obedecerlo, Dios le va a proveer los recursos para que lo cumpla. Dios le va a proveer los recursos. Por eso, usted debe saber que el primer enemigo es usted. Tiene que matar ese ego. 1. Gálatas 2:20, ¿qué dice? ¿Qué dice Gálatas 2:20? Acuérdate de Pablo cuando él dijo esta oración. Dijo
Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ya no vivo yo. Diga conmigo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Amén. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Ahora, ese es el primer enemigo. Segundo enemigo de que venga tu reino es Satanás. ¿Cuántos saben que Satanás? Pues, hermanos queridos, cuando usted desee, tan pronto como usted desee llevar una vida santa para Cristo, ¿qué cree que va a pasar? Usted se va a encontrar con un gran conflicto. La más grande oposición que hay al reino de Cristo, la más grande oposición a la vida cristiana, es el reino de este mundo presente. Nótese usted cómo gobierna Satanás este mundo. El Satanás está gobernando este mundo, ¿cree o no lo cree? Segunda a los Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo encegueció el entendimiento de muchos para que no les resplandezca a la luz del evangelio. Entonces el diablo es el dueño de toda la tierra en este momento. Haga de cuenta, ¿por qué? Alguien me decía, pastor, pero ¿acaso Dios no creó la tierra y todo? Entonces Él es el dueño. Sí, Él es el dueño, pero acuérdese claramente que en el jardín del Edén Dios le había dado esa administración al hombre, a Adán y Eva, pero Adán y Eva traicionaron a Dios y entonces le cedieron la administración ¿a quién? A Satanás. Es decir, que Satanás es un inquilino que gobierna este mundo y es un inquilino que ya se le va a acabar el contrato y va a ser expulsado. Es una buena noticia, pero es un mal inquilino, pésimo inquilino, hermano. Entonces, por eso, mi amado hermano, el diablo ha hecho lo que se le viene en gana en este mundo. Como usted puede ver, todo lo que acabamos de hablar, todo lo que está pasando actualmente, es sencillamente un plan que Satanás está elaborando para estorbar a la iglesia, para distraer a la iglesia, para que la iglesia se ponga a pelear en bobadas que no van a tener fruto, para que la iglesia se distraiga de no orar, de hacer lo que tenía que hacer. Entonces, por eso, cuando usted sienta que el diablo está como ganando la batalla, cuando usted empiece a notar eso, sepa usted que ese reino pronto se va a acabar y que va a prevalecer usted con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso el reino no es de este mundo. En este momento el reino de Dios no es de este mundo. El reino de Dios, ¿dónde está el reino de Dios? En el cielo. El reino de Dios está en el cielo. Allá no hay. ¿Cómo sabemos que es el reino de Dios? Porque no hay pecado. En el reino de Dios no va a haber enfermedad. En el reino de Dios no va a haber injusticia. En el reino de Dios todo va a ser perfecto, como fue en el jardín del Edén antes de Adán y Eva. Así va a ser el reino de Dios. El reino milenio va a ser así. E incluso Isaías lo relata, que dice que aún el niño jugará con la serpiente. Imagínense un bebé jugando con la serpiente. Que el león y el cachorro y estarán jugando el leoncito con el cabrito y ya no va a haber eso, ese canibalismo ni nada de esa cuestión. Por eso, cuando usted ora, cuando usted y yo oramos, venga tu reino, lo que en realidad estamos orando es que comience el gobierno de Dios sobre la tierra. Le estamos diciendo, Señor, necesitamos que vengas pronto a la tierra a cumplir tu palabra. ¿Aló? Pero también le estamos diciendo, es una forma evangelística. Cuando le decimos, venga tu reino, le estamos diciendo, Señor, que nuestras palabras estén llenas de tu palabra para hablarle al que no es convertido todavía, para que Él permita que tú reines sobre su corazón. O sea, es un deseo también evangelístico, ¿ok? Entonces, ¿a quién le pertenece el reino? A Dios. ¿Sí me entiende? Entonces, por eso, cuando estamos orando por el reino de Dios, entonces no estamos hablando de un monarca terrenal, sino que le pertenece a Dios, ¿cierto? Mateo 6:5 dice que Padre nuestro que estás, ¿dónde? En el cielo. O sea, como creyentes ya no somos de este mundo. ¿Cuántos saben que usted ya no es de este mundo? Amén. Juan 17:14, el Señor dijo al Padre, guárdalos, aunque están en el mundo, ellos ya no son de este mundo. Por eso
Nuestro principal interés como hijos del Rey de Reyes, como príncipes que somos, levante la mano los príncipes, levante la mano las princesas, ¿sí o no? O sea, un príncipe tiene que caminar como tal, ¿o no? La princesa, el lenguaje tiene que ser de princesa. El lenguaje de los príncipes tiene que ser de príncipe. Porque usted no es de este reino. ¿Se entiende? Yo por lo menos veía que, no sé, estos días pasó que alguien llegó a España, de los reyes de España, y tenía que tener una etiqueta. Tenía que tener su, ¿cómo se llama esta vaina? No. Ese vestido que se usa, ¿cómo se llama? Fue un frac, sí, un frac. Un frac, o sea, un vestido especial, ¿cierto? Y vi que llegó en tenis. Y con un vestido ahí normal. Bueno, ahí se ve. Así, el príncipe y la princesa se visten adecuadamente. Cuando tú dices, venga tu reino, estás diciendo, te estás identificando con tu rey. Cuando tú dices, venga tu reino, tú tienes que proyectar el reino de Dios a la gente que todavía no hace parte del reino. Tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu manera de actuar, van a ser valoradas por aquellos que aún no son del reino. Y van a decir, mira, allá va esa princesa, vamos a ver cómo actúa. Ahí está el príncipe. ¿Sí me entiende? Van a ver cómo está actuando, cómo reacciona ante circunstancias adversas. Entonces, fíjense, qué interesante ver cuando nosotros oramos esta oración. Porque estamos diciéndole, Señor, así como tú reinas en el cielo, queremos que ahora tú reines aquí en la tierra. Pero muchas veces nosotros no permitimos que Él reine. No reina. Realmente, tiene que saber usted que usted no pertenece acá. Usted está acá como turista. Usted es un peregrino. Usted, mi amado hermano, es un viajero. Primera carta de Pedro 1:17 dice que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Sí, ahí está alguien me dice, pastor, pero mire mi cédula. Aquí está, dice República de Colombia. ¿Sí o no? Cédula de ciudadanía, número tal. Nombres, ¿cierto? Hermenegildo, ¿cierto? Hermanos, esa cédula dice acá algo de lo que es usted acá. Pero cuando usted se muera, esa cédula ya no sirve para nada. ¿Sí o no? La única cédula que vale acá es la del reino de los cielos. Esa es eterna. Entonces, por eso, mi amado hermano, usted tiene que anhelar que el rey venga. Así como los seguidores de los candidatos anhelaban que llegara a la presidencia, y cuando llegó a la presidencia, eso yo me di cuenta que sacaron cornetas y empezaron a hacer arengas. Pues cuando venga el rey de reyes, Señor, usted también va a hacer lo mismo. Por eso el reino de Dios no es como los reinos de esta tierra. Vuelvo, se lo digo, estos reinos ya pasan, ¿cierto? Por eso, mi amado hermano, Cristo es el gobernante. Cristo es el gobernante. Por eso él decía, el Señor Jesús decía en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y no te enfoques en las cosas materiales. Porque vea la iglesia, ¿cómo hace al revés? Oramos por las cosas materiales, por la añadidura, pero la oración debe ser buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será ¿qué? Añadido. Amén. ¿Cuántos saben que si usted busca a Dios, Dios le provee todo? No tiene que orar el Señor, Señor, es que la nevera está vacía. Señor, mira, se acabó la gasolina, ya subió a 12,000 pesos, ¿y ahora qué hago yo? No. Usted haga la voluntad de Dios y Dios se encarga de pagarle la gasolina. A Pedro le cobraron el impuesto por entrar al templo, imagínese usted, siendo judío, eso era una injusticia. El impuesto solamente lo pagaban los extranjeros. Y entonces el Pedro llegó y le dijo, Señor, mira que nos están cobrando es que impuesto a ti y a mí. Le dijo, bueno, ¿por qué no haces algo? Está bien, vaya, eche un anzuelo y saque un pez, y el pez que saque, dentro de la boca tiene una moneda, y con esa moneda pague su impuesto y el mío, y ya. Y así no pegamos. ¿Cuántos creen que el Señor va a proveer para los impuestos que se vencen ahorita?
¿Ya proveyó? Yo no. ¿Ya proveyó? Y no solamente los de este año, sino los del otro año, también va a proveer. Gloria a Dios. Sí nos escandaliza, todas esas cosas están pasando. Pero es más grande Dios que cualquier otro líder. Por eso, amados hermanos, Jesús habla de un reinado que fue real en el pasado. ¿Cómo fue ese reinado? Cuando fue el rey de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿cierto? El reino de Dios habla de un presente, cuando Jesús manifestó su reino en su vida pública, cuando estuvo aquí en la tierra. Pero también el reino de Dios habla de un futuro, cuando Él va a venir a establecer su reino milenial. Y yo lo que quiero decir es que usted tiene que prepararse para gobernar. ¿Ok? Prepárese para gobernar. ¿Cómo nos preparamos para gobernar? Pues, hermano, usted tiene que aprender a ser guiado por el Espíritu Santo. Empiece a gobernar sobre cosas chiquitas. Por ejemplo, gobierne sobre sus hijos bien. Empiece a enseñarles acerca del amor de Dios. Empiece a hacer testimonio para ellos. Si usted quiere que su cónyuge venga a la iglesia, empiece a ser como tierno con él también y enséñele qué significa ser cristiano. No, cristiano no es un religioso. Empiece a hacer pequeños puntos, porque Dios nos va a poner sobre grandes ciudades. Si usted no se entrena ahorita, por ejemplo, la pastora hizo algo que me llamó la atención, fue que está entrenando a los niños para alabar a Dios, y eso está bien. Y que yo creo que a partir de la fecha se van a pasar los niños al frente para que adoren al Señor. Vamos a hacerlo, pero no solo acá, sino en la casa usted también. En lugar de poner tanto Netflix, ponga una alabanza, ¿cierto? Pongamos una alabanza para poder hablarles de Dios. Entonces, por eso quiero decirles que cuando usted está diciendo, Señor, venga a tu reino y haga su voluntad toda la tierra, estamos diciendo, Señor, queremos que tú seas el Señor. Él es el Señor. Amén. El Señor dijo una vez, muchos vendrán diciendo, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué dice Él? Apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. O sea, ¿qué significa? Hay gente que llama al Señor Señor, pero no está dispuesto a obedecerlo. Cuando usted desobedece deliberadamente en cualquiera de las cosas que Dios le está diciendo, usted es un rebelde. Yo soy un rebelde. Entonces, ¿Dios quiere obediencia parcial u obediencia total? ¿Te se cuenta que Saúl obedeció parcialmente al Señor? Y en realidad una obediencia parcial es una desobediencia total. Y al fin, usted recordará que en el primer libro de Samuel, capítulo 12 en adelante, pues Samuel fue depuesto como rey. Qué tremendo, ¿no? Fue depuesto como rey. Entonces hay muchas bendiciones que el Señor nos quiere dar, pero que no han sido dadas porque no hemos permitido que Él sea el Señor. Y cuando tú le dices, venga a tu reino, le estás diciendo, Señor, quiere decir que tú eres mi amo, tú tienes derecho a señorear sobre mí y yo tengo el deber de obedecer, pero lo hago con alegría de corazón. Entonces eso significa, venga tu reino. ¿Cuántos permiten que el Señor sea su rey? Entonces el Señor quiere que usted lo tome como un rey. Amén. Cierren sus ojos. Vamos a decirle al Señor que tome control en esta mañana y que Él se